¿Sabías que contratar a un empleado pudiera costarte 65% más de lo que piensas? Sí, escuchaste bien. En este video te enseñaré cuál es el costo real de un trabajador y te regalaré una plantilla de Excel donde tú podrás identificar cuál es el costo que supone un trabajador para ti. Si tú eres empleador, te ayudará a evitar problemas legales. Y si tú eres empleado, te ayudará a saber cuánto deberían de pagarte. Vamos por ello. Contratar a un empleado no es tan sencillo como pagarle un salario, ya que hay muchos costos ocultos que si no los contemplan pudieran perjudicar tu negocio. Piensa esto de contratar a un empleado como comprar un carro, pues no solamente pagarás el precio base del vehículo, pues también hay que pagar seguros, mantenimiento y gastos extra como la gasolina. Con un empleado pasa exactamente lo mismo, pues además de un salario, existirán impuestos, prestaciones y otros beneficios y obligaciones que deberás de considerar. Y no perdamos tiempo. Te aclaro que los explicaré de manera general para que no te confundas tanto, pero tranquilo que la plantilla de Excel que te compartiré lo hace totalmente automático. Así pues, comencemos con los parámetros legales, que son las reglas que todo negocio deberá cumplir. En el caso de México, existirán 3 conceptos clave que deberemos identificar. El primero de ellos es el salario mínimo diario. Para el año 2025, el salario mínimo diario fue de 278.80 en la mayor parte del país y de 419.88 en la zona fronteriza. El salario mínimo diario sube año con año y en los últimos tiempos se ha visto un incremento acelerado. Por lo tanto, se espera posiblemente que en un futuro cercano esta cifra siga creciendo a ese ritmo. En segundo lugar, tendremos a la unidad de medida y actualización, conocida como la UMA. La UMA es una referencia económica que se utiliza para calcular impuestos y aportaciones al seguro social. Esta UMA también se actualiza año con año. En el caso de 2025 se encuentra en 113.14 pesos diarios, aunque también será común ver a la UMA en sus equivalencias mensuales o anuales. En tercer lugar tenemos al ISN, que es el impuesto sobre la nómina. Dependiendo de cada estado, este impuesto puede ir del 1 al 4% del sueldo bruto del trabajador. ¿No crees que es incongruente que se busque fomentar el empleo con esas barreras? Pero bueno, esos fueron los parámetros legales. Ahora seguimos a los derechos laborales. Básicamente, son los beneficios obligatorios para los trabajadores. Y aquí hay 3 derechos laborales que deberías de conocer. En primer lugar, el aguinaldo. Cada año deberemos de pagar al menos 15 días de salario como aguinaldo, donde si por ejemplo tu trabajador ganara 300 pesos diarios, su aguinaldo sería de 4.500 pesos. En segundo lugar, tenemos a las vacaciones y la prima vacacional. Después de haber trabajado por un año, tu trabajador tendrá derecho a al menos 12 días de vacaciones. Vacaciones que pueden ir hasta 32 días dependiendo de su antigüedad. Obviamente, esas vacaciones son pagadas y las paga el patrón. Eso es por ley. Y no solamente deberás de darle los días y además pagarle como de costumbre, pues además la ley nos dice que deberemos de darle una prima vacacional de 25%. Si diariamente le pagábamos al trabajador 300 pesos, en 12 días de vacaciones estaremos pagándole 3.600. Más aparte, deberemos de pagarle 900 pesos extra, que corresponden al 25% de los 3.600. Finalmente, en tercer lugar tenemos los días de descanso obligatorios. En México hay 7 días de descanso que son obligatorios y que deben ser pagados. Si tu empleado trabaja ese día, deberemos de pagarle horas extra. Tranquilo, que este tema ya lo estaremos tocando. Como tercer parámetro tenemos a las prestaciones sociales, que básicamente son las aportaciones al IMSS. Estos pagos generalmente se van a hacer de manera bimestral, es decir, cada 60 días. Estos pagos contemplan beneficios para el trabajador como los riesgos del trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez e Infonavit. Esto del seguro no es difícil, pero requiere su tiempo. ¿Por qué? Porque estos montos pudieran variar dependiendo de cuánto le pagas al trabajador, de qué tipo de trabajo le estás dando, si es hombre o mujer y más cuestiones particulares. Te reitero, tú no te preocupes de nada, que la plantilla de Excel nos da una aproximación muy cercana a estos valores. Como cuarto parámetro, deberemos añadir costos adicionales, como el pago de horas extra o incluso la indemnización por despido. En primer lugar, vamos a hablar de las horas extra, que existen 2 tipos principales: horas extra dobles y horas extra triples. Y como te imaginarás, las horas dobles se pagan al 100% extra y las triples al 200% extra. Y esto se pone más interesante, pues si tu trabajador labora un domingo, se deberá de pagar un 25% extra por concepto de prima dominical. Pero retrocedamos, que en las horas extra deberemos declarar algunas cositas. Para poder identificar cuándo comienzan a correr las horas extra, en primer lugar tenemos que identificar cuál es la jornada regular de un trabajador.
Y si tú me dices, Olit, eso es muy sencillo, es de 8 horas. Y ante ello, yo te responderé que si bien casi siempre son 8 horas, no porque casi siempre sean 8 horas, serán 8 horas. Si un trabajador labora entre 6 a.m. y 8 p.m., estaremos en una jornada diurna. Y aquí sí, durará 8 horas. Como te dije, esto aplica para la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa cuando no trabajas entre 6 a.m. y 8 p.m.? En el caso que tú trabajes entre 8 p.m. y 6 a.m., contarás con una jornada nocturna y esta no deberá exceder las 7 horas diarias. Y finalmente, aquellos que cuenten con una jornada laboral que comprendan horas de una jornada diurna y una jornada nocturna, contarán con una jornada mixta, la cual deberá de ser de 7.5 horas diarias. Aquí te hago una pregunta rápida. ¿Hora de la comida se considera como parte de la jornada laboral o no? Te leo aquí en comentarios. Pero volvamos a las horas extra. Una vez que identificamos cuánto dura la jornada del trabajador, podemos identificar cuándo empiezan a correr las horas doble. Las horas doble serán consideradas como triple una vez que se cumplan las condiciones que te voy a comentar. Por una parte, llegaremos a las horas triple si el trabajador labora más de 9 horas extra en una semana. Y por otra parte, contaremos con horas triple si el trabajador hace más de 3 días distintos horas extra. Aquí aplicará lo que suceda primero. Te reitero que no te espantes, esto yo lo calculo por ti de manera totalmente automática. Así pues, pasemos al último concepto, la famosísima indemnización. Si tú despides a un empleado sin justificación legal, debes de pagarle 3 meses de salario más 20 días por año trabajado. Como dato curioso aquí, aún así el despido fuera justificado, aún deberíamos de pagar la parte proporcional de vacaciones si es que no las había cobrado, su prima vacacional, su aguinaldo o incluso el reparto de utilidades en caso de que se aplicara. Y ya que justamente hablamos del reparto de utilidades o famosísimo PTU, este es un tema muy interesante que deberemos de considerar, pues deberemos hacer un reparto del 10% de la utilidad ante ese impuesto a los trabajadores de un establecimiento. Obviamente, esto cuenta con su propia metodología, así que chécala. Pero ya hablamos mucho. ¿Qué te parece si mejor nos vamos al Excel, donde tengo preparado un caso práctico para que apliquemos lo aprendido? Por aquí te estaré dejando el link para que puedas descargar la plantilla. Es totalmente gratuita, pero si tu deseo es hacer una pequeña donación, te lo agradecería demasiado. Ya estamos en el Excel y lo primero que verás es algo como lo siguiente. Este archivo cuenta con 5 secciones distintas, las cuales estaremos llenando para determinar cuál es el costo real de un trabajador. En primer lugar, contamos con la pestaña de parámetros legales. Aquí introduciremos valores generales como la UMA diaria, el salario mínimo diario, el impuesto sobre la nómina de tu estado, los días de aguinaldo mínimo y la prima vacacional mínima vigentes por ley. Estos datos son muy sencillos de obtener, basta con que entres a Google y que empieces a buscar cada uno de ellos. Al año 2025, la UMA diaria es de 113.14 pesos. Entonces, esto mismo pondremos en el renglón. El salario mínimo diario del 2025 es de 278.80 pesos, al menos en la zona donde yo vivo. Y la prima vacacional mínima no creo que cambie, así que son de 15 días y 25% respectivamente. En el apartado inferior podremos encontrar una tabla con los días de vacaciones por año laborado. La verdad es que dudo que se muevan en un futuro cercano, pero igual, si es el caso, aquí podrás cambiarlos. La segunda pestaña corresponde a los parámetros laborales. Aquí introduciremos información general de los trabajadores, como el nombre, la fecha de ingreso al trabajo o incluso la fecha del corte que estamos haciendo. Pero igual, si no tienes un trabajador, puedes introducir un año para que te des una idea de más o menos cuánto te costaría y si ya cuentas con el recurso para poderlo adquirir. Con esa información calculo de manera automática cuáles son los días laborados del trabajador, así como su antigüedad. En ese apartado también tendremos que introducir la clase de riesgo a la que introduce el trabajador. Te comento que en función de la clase del trabajador haremos más o menos aportaciones al seguro social. Al día que grabo esto hay 5 clases de riesgo. La mayor parte de ustedes se encontrará en la clase 1. Pero si el trabajo corresponde a maquiladoras, manufactureras, ferreteras o trabajos donde pudiera haber más riesgo, se esperaría que la clase del trabajador sea más elevada. En caso de que no la encuentres o que no quieras batallar, yo te recomiendo que pongas la clase más alta. Pero bueno, luego contamos con el segundo apartado, que son las prestaciones del colaborador. Aquí tendremos que elegir si trabajamos con las prestaciones mínimas establecidas por ley o con algunas superiores a las establecidas por la ley. Al final del día, cada quien elige y es con base a esos valores que podemos identificar tanto nuestro factor de integración como nuestro salario base de cotización, que finalmente es como va a aparecer nuestro trabajador ante el IMSS. En el tercer apartado hablaremos de la jornada laboral.
Es decir, vamos a identificar qué días trabaja el colaborador y qué días no. Obviamente, si el colaborador trabaja el día domingo, se tendrá que pagar la prima dominical del 25%. Luego contamos con la sección de días de descanso obligatorio, la cual, como te comentaba, al menos en México son 7. Una cosa es lo que te dice la ley y una cosa es la realidad. Muchas veces, independientemente del día que sea, en los trabajos hay que laborar. Para este punto, yo no te voy a decir si deberían ser días de descanso obligatorio o no. Al final del día, eso lo determina la ley, no yo. Lo que sí te digo es que para evitar cualquier tipo de problema legal, lo mejor sería contemplarlo. En el caso que sí se elabore, estaremos pagando horas extra. Por ponerte un ejemplo, si tú al trabajador le pagabas 100 pesos diarios, si trabaja cualquiera de estos 7 días, tú tendrás que pagarle al menos 300 pesos. Es decir, 100 que le pagarías independientemente de que fuera o no fuera, porque es un día que se tiene que pagar, más 200 que tendrías que pagarle porque contaría como hora extra. Y eso en el caso que sean horas doble, porque puede darse el caso que brinquemos a las triple. Luego contamos con la tercera sección, que es la sección destinada a la jornada laboral y pago de horas extra. Aquí será sumamente sencillo, porque lo único que nos va a corresponder es determinar cuál es la hora de entrada y cuál es la hora de salida de nuestro trabajador en formato 24 horas. Con esa información yo calculo de manera automática qué tipo de jornada tiene, cuántas horas debería estar laborando, cuántas horas laboró, y a partir de ahí determino cuántas horas extra tiene, haciendo el desglose de horas doble y horas triple en caso de que aplique. Finalmente determino cuál es el total de pagos extraordinarios, así como también cuál es el total de egreso que se va a hacer. Nos costará hasta este momento 102,319.60 pesos. Pero no es todo. Vamos por más. Ahora nos pasamos a la cuarta pestaña, que es la pestaña de prestaciones sociales. Básicamente es la pestaña del IMSS. Aquí podremos ver desglosado un poquito más cuáles son las aportaciones al Seguro Social. Como te digo, aquí hay cuestiones que van a depender si es hombre, si es mujer. Por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, el concepto de guarderías y prestaciones sociales solamente es para las mujeres, no para hombres. Pero para evitar problemas yo lo considero como un todo. Más vale que sobre a que falte. Aquí podremos ver tanto los conceptos como el tipo de prestación que se está cobrando, así como también cuál es el porcentaje de la cuota patronal y la cuota del obrero. Como podrás notar, la mayor parte del seguro la paga el patrón. Más o menos el 90% lo paga el patrón y el 10% restante el trabajador. Obviamente el gobierno paga 0%. Aquí podremos ver cuánto pagaría el patrón, que son 24,783.20 pesos, cuánto pagaría el obrero, que son 2,566.04 pesos, y cuál sería el total de la aportación, que serían 27,349.23 pesos. Obviamente, para este cálculo nos vamos a concentrar en el pago del patrón, pero es interesante que veas cómo se va desglosando esto del seguro, ¿no? Ese tipo de ejercicios es muy interesante porque podrás notar cuánto es lo que paga el patrón y cuánto es lo que ve al final del día el trabajador. ¿Por qué? Porque el gobierno le cobra impuestos al patrón por tener trabajadores y luego le cobra impuestos al trabajador por ser trabajador. La eterna lucha siempre va a ser entre obrero y trabajador, pero realmente yo creo que el tercero en discordia siempre va a ser el gobierno. Ellos no pierden. Pero bueno, finalmente te comparto una tabla de resumen donde podremos concentrar todos los gastos que hace el patrón para determinar cuál es el costo real de un trabajador. Y aquí te pongo el ejemplo. Supongamos que queremos pagarle al trabajador el salario mínimo diario de 2025, lo cual se vería reflejado en una cifra de 278.80 pesos. Si el periodo de tiempo considerado fuera de 367 días, en total, en un año, pagaremos aproximadamente 102,319.6 pesos o 278.80 diarios. Obviamente, en este ejemplo no pagamos por conceptos como horas extra ni prima dominical, así que hay 0 pesos. Por lo tal, el pago con extraordinario se mantendría igual, en 102,319.6 pesos. Pero eso no es todo, porque ahora hay que agregar el seguro patronal, al menos la parte que le corresponde al patrón, la cual ya te había comentado que es una cifra de 24,783.20 pesos. De este modo, la base diaria sería de 346.33 pesos. ¿Notas cómo brincó casi 70 pesos pagando seguro? A esto le agregamos 4,204.92 de aguinaldo y 840.98 de prima vacacional. Ahora el total es de 132,148.69 pesos o 360.08. Subió 12 pesos más diario. Y en este ejemplo estamos trabajando con las menos vacaciones posibles. Luego tenemos que agregar el impuesto sobre la nómina. En el caso de mi estado me estarían cobrando 3,964.46.
10 pesos más de forma diaria, dándonos un total de 136,113.16. Y de este modo, pudiéramos decir que el trabajador nos cuesta 370.88 pesos de manera diaria. Casi 100 pesos más de lo que pensábamos en un inicio. Y esto no termina aquí, porque ¿qué pasaría si por cuestiones que desconocemos tendríamos que despedir a un trabajador? Tal vez porque simplemente no lo ocupamos, porque ha roto el ambiente laboral que tenemos, o simplemente porque ya no lo queremos tener porque no lo podemos pagar. Bueno, pues legalmente tendrías que pagarle todavía más dinero. Ante ello, tendremos que pagarle 3 meses más de sueldo, lo cual equivaldría a una cifra de 26,329.41 pesos. Y también tendríamos que pagarle 20 días por año laborado. En el caso que lo corriéramos en el primer año, tendríamos que pagarle 5,850.98 pesos. Si lo diluimos en un año, estaríamos pagando 85 pesos más al trabajador. De tal modo que el pago total con indemnización sería de 168,293.55 pesos o 458.57 de manera diaria por un año. Ese trabajador que tú creías que por día te costaba cerca de 280 pesos no te cuesta eso, te cuesta 470. Casi el doble. ¿Por qué crees que en México domina el empleo informal? Porque es muy difícil mantener a los empleados. Por una parte, si yo le pago de manera diaria al trabajador 280 pesos, se le va a hacer muy poco. Como te dije, al final del día, el patrón se estaría pagando de manera diaria 460 pesos. Pero el trabajador no vería ni siquiera 280 de forma diaria. Con 280 pesos el trabajador no la hace, menos si tiene familia o obligaciones que cumplir. Por eso en México predomina el informal. En lugar de darte 280 pesos diarios, mejor te doy un poquito más, pero nos evadimos los impuestos. Aquí lo malo es que tiene desventajas para ambos. Por una parte, porque es muy probable que el patrón no va a querer multar al gobierno, mientras que por otra parte, el trabajador se perdería de beneficios como la pensión. Te aclaro, no lo justifico, más lo entiendo. Y luego agrégale que muchos trabajadores quieren que les paguen más y aparte que los aseguren. Realmente no se pueden ambas. ¿De dónde quieres que saquen el dinero? El México real es otro. No todos son burócratas ni maestros. Y luego agrégale que para el final del día, para poderle pagar, hay que vender para poder ganar. Si al final del día tú le pagas 450 pesos diarios, pero él solamente ve 280 es un problema. Pero para pagar esos 450 pesos diarios, suponiendo que tu negocio cuente con un margen del 20%, tendrías que vender 2,250 más o menos. Solamente para pagarlo. Agrega pagos como la renta, la luz, los impuestos. ¿Dónde va a quedar tu ganancia? Ojo, yo no te digo que no tengas empleados o que no se les pague bien. Lo que yo te digo es que si tú quieres empleados te cerciores si cuentas con la capacidad para tenerlos y sostenerlos. Y por otro lado, que determines si realmente el trabajador vale lo que te produce. Porque obviamente el trabajador tiene que pagarse a sí mismo y darte a ganar a ti. Si no, ¿cuál es el chiste? Pero bueno, ahora que sabes cuál es el costo real de un trabajador, es momento de tomar decisiones informadas. Entiende por favor que contratar a un empleado no solamente es cuestión de pagarle un salario, sino de planificar todos aquellos costos adicionales que si no los contemplas pudieran poner en jaque tu negocio. Recuerda que si bien un empleado es un gasto en términos contables, puede ser la mejor inversión para tener un negocio que logre funcionar sin ti. Obviamente, como cualquier inversión, requerimos planeación, organización y responsabilidad. Si tú eres un empleador, asegúrate de cumplir con estos requisitos. Y si tú eres un empleado, asegúrate de que tu patrón cubra con los requisitos. Y si tú aún cuentas con la duda de cuándo es el momento adecuado para contratar a un empleado, no te pierdas mi próximo video. En él te daré las claves para identificar si tu negocio se encuentra listo para dar ese paso y cómo darlo para no poner en riesgo tus finanzas. Pero bueno, si este video te fue de utilidad, no te vayas sin dejarme tu me gusta, suscribirte y comentarme qué te pareció el video y de qué manera pudiéramos irlo mejorando. Nos vemos en el próximo video.